es la primera reunión, como les dije. Voy a necesitar varias reuniones. Hemos dejado el tema de educación, además, al menos en el tema de educación intercultural bilingüe, hemos quedado. No hemos reunido. Incluso desde el Estado ya no había. Pero regresó este gobierno, solo en papel dejó con un decreto, dijo, ya vuelta él, pero solo en decreto. Y ahora vuelta este gobierno, otra vez este gobierno mismo, a través de la Asamblea, y sí saben, ¿no es cierto? Aprobó la nueva ley. El gobierno también ya firmó. No sé hasta dónde vamos a hacer cumplir ahora. Pero para eso es necesario esta construcción. Porque el Estado ya dijo, como decir ahorita, ya está con una ley de que el Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe o la Educación Intercultural Bilingüe tendría la administración y los recursos autónomamente tendrían, ¿no es cierto? Así dice la ley ahorita, con lo que aprobó la Asamblea y también el presidente ya dejó firmando. ¿Cumplirán como cumplirán? El presupuesto del Estado da para eso, pero mucho va a depender de nosotros desde acá cómo vamos a exigir. Pero mucha gente dice, incluso los mismos docentes decían con este tema de lo que ya aprobó, dicen, pero ¿cómo hará realidad? ¿Habrá plata o no? Más allá de eso, nosotros tenemos que darnos cuenta, ya observando el presupuesto general del Estado, no pasa ni el 6% del presupuesto general. Y la educación necesita mucho más incluso. Algunas cosas que vamos a solucionar de manera quizá inmediata, pero otras van a tener que ir progresivamente. Y en ese sentido, al menos el tema es arrancar a trabajar y seguir fortaleciendo nuestra propia educación. No queremos de que de aquí salga un representante para, en este caso, ser parte de esa mesa. O sea, el que va a coordinar en la mesa, por ejemplo, la mesa de infraestructura, y aquí de todos los que estamos acá, de docentes más que nada, de infraestructura, por ejemplo. Y luego también para la mesa del PICE y también para la mesa del fortalecimiento metodológico. Ya estamos de igual manera para estas mesas técnicas tanto del distrito, tanto de la zonal y desde la organización. Pero necesitamos desde acá también, para que seamos parte en esas mesas técnicas, para que vayamos aportando. Comencemos para el tema de infraestructura. ¿Quién? Por ejemplo, en cada pueblo estamos poniendo eso. Están entrando docentes, igual. Docentes o rectores así. Por ejemplo, ya hemos puesto en los Cayambis, igual en Atahuelas, necesitamos de acá igual, para poder coordinar. Sí, dentro del ámbito de la infraestructura necesitamos una persona realmente que nos ayude a recorrer. Este recorrido lo hacemos conjuntamente con la coordinación zonal, también la distrital, autoridades del distrito o delegados del distrito educativo. También necesitamos un delegado de aquí, representante de ustedes, que ayuden a recorrer los lugares, las instituciones educativas que pertenecen al pueblo quichua o otavalo. Entonces, por eso necesitamos sacar un representante, por favor, voluntariamente, que nos ayude, alguien que nos acompañe, y luego de eso levantar un informe y presentar al distrito educativo. Se encuentra, porque igualmente en la coordinación zonal que nosotros tuvimos una reunión, ahí nos manifestaron de que 4 instituciones, dentro de ellas creo que ya les nombró el señor director distrital, no, pero una de ellas falta. Entonces, ¿por qué no han dado el paso? ¿Qué es lo que ha pasado? No sé, eso necesitamos hacer el seguimiento. Sí, exacto, eso mismo. No tenemos la respuesta cómo está, si está avanzado, está bien, hay recomendaciones. Exacto, hay varios filtros que tienen que pasar, ¿no? Entonces todo eso, hacer el seguimiento. Entonces ahí igualmente sí necesitamos de compañeros, compañeros docentes, rectores, compañeros dirigentes, o sea, pues facilitan. Mi nombre es Norberto Yagata, actualmente hasta que termine en los procesos, pues presidente del pueblo quichua Otavalo. Don Norberto, un problema acuciante, la educación. Nosotros como pueblo Otavalo, la organización, en este caso la organización madre de la provincia, la Chijaltafisi, hemos visto más bien un problema crucial, sí, en las comunidades, en todo el territorio más bien del pueblo Otavalo y a sus alrededores. Se ha quedado la educación más bien por este problema sanitario a nivel mundial. Los niños se han quedado en la casa, algunos han tomado responsabilidades, aunque sea con los deberes,
Y algunos padres de familia se han olvidado de que la responsabilidad también está en ellos. De pronto no se ha hecho los trabajos escolares, no le ha ayudado para que los niños, los hijos hagan los trabajos escolares. Han quedado sin preparación. Es una preocupación bastante alta. Esta deficiencia en la educación, que recaiga toda la responsabilidad en los padres de familia, en el sector rural especialmente el analfabetismo aún persiste, no hay la conectividad también que el Estado ecuatoriano, todos debemos contribuir. ¿Qué están haciendo al respecto? En las mayorías de las comunidades, la conexión, en este caso el Internet, no solamente el Internet, sino también un equipo tecnológico, ya sea celular, computadoras, también no tenemos, no tienen todas las casas, no tienen todas las familias, y eso también ha sido un limitante para acceder, para estar estudiando igual. Entonces en ese sentido ha habido dificultades. Recordarme, sino que en algún tiempo, en el año 2020, durante esta pandemia en Cantón Otavalo, sí se acordó con el municipio de Otavalo para que llegara a todas las comunidades la conexión de internet, al menos eso en diferentes puntos estratégicos, para que los niños, los jóvenes estudiantes acerquen y que también puedan tomar clases desde estos puntos. También, ¿qué pasó? Estamos escuchando que, bueno, acabó de decir el compañero, el señor director distrital, que ya están avanzando. Sin embargo, pienso que es muy poco el número de puntos que han considerado. En Cantón Otavalo hay algunas parroquias, bueno, como pueblo Otavalo está San Rafael, Espejo, Quichinche, Miguelegas, Ilumán, las comunidades periféricas. La educación ha sido una preocupación, como estamos viendo, por diferentes dimensiones, tanto por la inaccesibilidad al internet, falta de equipos técnicos, y también en este caso, ahora que estamos viviendo una etapa, una era, diría, más difícil también. Bueno, al menos en nuestra generación no hemos visto de este índole el tema de la pandemia. Ha habido enfermedades, ha habido virus, pero no ha sido tanto. Hoy estamos viviendo una época muy difícil. Sin embargo, de ello, nosotros como organización, justamente cuando empezamos a vivir esta situación, hemos tratado también con los dirigentes, hemos fortalecido en algunas partes la medicina alternativa, que podemos desde las comunidades, que sí podemos tratar, pero tampoco vamos a dejar a la medicina científica, a la medicina occidental, que obviamente, obligadamente tenemos que acudir. Las vacunas. ¿Van a exigir la vacunación para los pueblos? Tenemos que dejar a libre decisión de la persona. Nosotros como organización no vamos a exigir que se vacune. Tampoco vamos a decir a los, en este caso al Ministerio de Salud, que no llegue a las comunidades. También, sí, o sea, vamos a esperar la voluntad de la gente, la voluntad. Si yo quiero vacunarme, vacunarme. Pero si yo no quiero, tampoco vamos a... Sí, represento a la dirigencia de educación de la Federación de Indígenas Campesinas de Imbabura. Mercedes, un gran problema el acceso a la educación. Con esta pandemia se ha visto obstaculizado el derecho al acceso a la educación. Están realizando ya los compromisos con los profesores, directores, también el Distrito de Educación. ¿Cómo va a realizarse este proceso para que el informe llegue al Ministerio de Educación, a las altas esferas? Porque si se queda aquí nomás, se queda estancado. Nosotros ya empezamos a trabajar con las comunidades, como usted lo ve, y hicimos la primera reunión anteriormente. Entonces, en base a las necesidades que se ve afectado nuestros niños y niñas, ya hemos propuesto este plan a la coordinación zonal. Ellos igual están comprometidos que realmente se debe llegar con este proyecto a nuestros niños y niñas de las comunidades que tanto lo necesitan. Que lleguen a las escuelas, a las instituciones educativas, los niños en forma progresiva, cuidando el sistema de bioseguridad. Exacto, claro. De antemano tienen que igualmente cada una de las instituciones educativas tener su proyecto, ¿no? Elaborado el PICE, que es un proyecto donde tienen que retornar los niños y niñas de manera progresiva. Es un plan donde dentro de este proyecto está
lo que es infraestructura, lo que contiene la salud, también la autorización de los padres de familia. Realmente si cumplen con todos los parámetros, prácticamente nuestros niños de manera progresiva retornarán a las instituciones educativas dependiendo del aforo de los estudiantes. Si realmente el padre de familia no está comprometido, dice, no, pues yo no le envío, no firma su autorización, no podemos tampoco obligar, ¿no? Entonces ustedes saben que la vida es lo primero, ¿no? Los derechos, la salud es lo principal. Igualmente los compañeros docentes, realmente muchos de ellos están comprometidos, muchos de ellos también están delicados de salud, no se les puede tampoco obligar si están en estado vulnerable, ¿no? Todas estas situaciones se tienen que coordinar con el Ministerio de Salud, con la Dirección Distrital y también con la coordinación A propósito de las vacunas, que el derecho a la salud también esté bien saldado y debe ser de parte y parte porque tanto profesores como alumnos están insatisfechos en cuanto a la educación, no les entienden los alumnos en sus casas, los que pueden tener la conectividad, los que no mucho menos, y los profesores no pueden impartir lo que deberían hacer, llenar el pensum de estudios, no lo pueden porque no todos tienen la conectividad, especialmente en el sector rural. Claro, es así. La educación ha bajado en estos tiempos de la pandemia, además de que antes mismo teníamos un bajón en educación, en la calidad educativa. Hoy con esto que unos niños o jóvenes tienen realmente estos medios virtuales, la tecnología en sus hogares, otros no lo tienen. Y entonces trabajar con las fichas de trabajo semanal es realmente para los niños y para las familias y para los docentes es muy sacrificado. El niño no aprende. Los jóvenes no aprenden con fichas una vez a la semana. Entonces, es otra la realidad cuando de alguna manera, de manera progresiva, de a poco vayan insertándose en las instituciones educativas. Yo sé que no va a ser toda la jornada, ¿no? Desde las 7:30 hasta las 13 horas, pero de alguna manera va a haber esa conexión con el maestro estudiante para poder superar estos desfases que ha existido con la educación en sí misma. Ali kachingichu ñukanchipaq kuchita katiwaychi me gusta niskapi llapipaychi kampanitapipas chasnallata kilkashpa sakipaychi